Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 21 de julio, 16º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este domingo leemos el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículos 1 al 6. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor Dios de Israel contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá, Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. La lectura del profeta Jeremías nos hace reflexionar, en primer lugar, sobre los malos pastores. Y por eso las primeras palabras que hemos escuchado son estas. Y esto nos da la línea de lo que vamos a ver este domingo, de lo que vamos a leer este domingo. Fíjate cómo inicia la lectura. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño. ¿Contra qué se está llamando la atención? Contra esos malos pastores de Israel. Obviamente, como en toda lectura profética, ya siempre lo decimos, hay diferentes niveles. No es que la palabra profética simplemente habló en el pasado respecto a esos malos pastores de Israel. Nos sigue hablando hoy. Y entonces se nos está haciendo analizar esa situación de los malos pastores. ¿Vamos a encontrarlos? Sí. Vamos a encontrar no solo malos pastores, también vamos a encontrar falsos pastores. Y vamos a encontrar malos pastores a lo largo de toda la historia de la iglesia. Y el Señor que está diciendo, yo los voy a castigar. Yo los voy a castigar, no van a quedar impune su maldad. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Y entonces eso nos lleva a reflexionar en primer lugar sobre esa situación. Pero ¿cómo puede ser que en la iglesia hayan malos pastores? ¿Cómo pueden haber malos sacerdotes? ¿Cómo pueden haber malos obispos? ¿Cómo pueden haber malos papas incluso? Sí, bueno, esa es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad está repleta de gente que debía hacer mucho bien y en cambio se ha dedicado a hacer mucho mal. ¿Y qué nos está diciendo en primer lugar el Señor? Las obras que ellos hagan no van a quedar impunes. Yo las voy a castigar. Y nos lleva entonces a reflexionar sobre esa situación. Pero ¿quiénes son los pastores? Obviamente que en primer lugar se está refiriendo a los sacerdotes, a los obispos, a los papas. ¿Pero son los únicos que tienen la obligación de pastorear? No, no son los únicos. De hecho, todo bautizado tiene la misión de pastorear. Todos somos configurados con Cristo, que es el buen pastor, y por tanto vemos esa falla en el pastoreo en todos los niveles. Fíjate bien y fíjate con atención. Un padre, una madre, ¿tienen una misión de ser pastores?
Sí, por supuesto. Tienen que ser pastores de sus hijos. ¿Y cuántas veces vemos cómo no cumplen esa función de pastoreo? Qué triste es ver cómo los hijos se alejan de Dios por culpa de los padres. Pero ¿qué es lo que nos presenta el Señor inmediatamente? Delante de esta realidad, delante de la realidad de malos pastores, yo mismo reuniré el resto de mis ovejas. Y continúa en esta línea y nos hace recordar una realidad muy sencilla. Maldito el hombre que confía en el hombre. Mi fe no depende de si hay un buen pastor o no, si el cura de mi parroquia es así o asado. No, mi fe no depende de eso. Por eso en el Salmo de hoy vamos a repetir una y otra vez, el Señor es mi pastor, nada me falta, porque el Señor es mi pastor. Entonces a mí nada me va a faltar. ¿Por qué? Porque voy a poner mi confianza en Él. La maldad de los hombres no me va a alejar de la fe. Si hay un mal pastor, no me va a alejar de la fe. Fíjate ahora cómo la segunda lectura va a fortalecer todavía más esa idea. Leemos la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 13 al 18. Hermanos, ahora, unidos a Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de paz, de la paz, tanto a ustedes los que estaban lejos como a los que estaban cerca. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo Espíritu. Palabra de Dios. ¿Qué está diciendo San Pablo en resumen en esta parte de la carta a los Efesios? Por Él. ¿Por Él? ¿Por quién? Por Jesús. Y entonces, claro, si nosotros venimos de la lectura del profeta Jeremías, viendo cómo el Señor está prometiendo que Él mismo va a reunir a su pueblo, ¿qué es lo que estamos leyendo en la carta a los Efesios? El cumplimiento de esa promesa. El cumplimiento de esa profecía, es decir, cómo en Jesús se cumplen las palabras de Jeremías, cómo Él es el verdadero reconciliador, por tanto, como es Él el único y verdadero pastor. Y eso, ¿y eso a qué nos va a llevar? Algo muy sencillo. Él es mi pastor. Él es el que me conduce. En Él pongo yo mi confianza. Y efectivamente hay hombres que tienen la misión de pastorear, pero si fallan en su unión con el único pastor, bueno, esa será su falla, no me van a arrastrar a mí. La confianza la voy a tener en el Señor. Claro, no podemos quedarnos con una visión negativa de que, ay, estamos llenos de malos pastores. No, eso no es lo que ocurre. No es mi experiencia, por lo menos. ¿Cuántos buenos pastores nos encontramos en la iglesia? ¿Cuántos hombres dispuestos efectivamente a cumplir la promesa y la enseñanza del Señor? ¿Cuántos además están dispuestos a vivir ese pastoreo en sus familias? Y por eso no solo tenemos malos padres y malas madres, también tenemos muchísimos buenos padres y buenas madres y podemos entonces reconciliar esa realidad. En Él se da esa salvación, solo en Cristo. ¿Por qué? Porque vino a anunciar la buena nueva de la paz, es decir, para reunir a todos los pueblos. Y entonces en su acción podemos acercarnos al Padre. ¿Por qué puedo yo acercarme al Padre? ¿Porque mi papá o mi mamá hicieron bien su trabajo? No, por la acción de Cristo.
porque el cura hizo o no hizo, no, por la acción de Cristo. Si el sacerdote, si mi papá, mi mamá, si aquel que está destinado a ser pastor de almas hace bien su trabajo, entonces la acción de Cristo funcionará con mucha más eficacia. Pero es Él y siempre Él. Y ahora vamos al Evangelio para entender la profundidad de qué es lo que estamos diciendo cuando contemplamos en Cristo a ese verdadero pastor. Leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que los estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Fíjate qué profunda es la escena que acabamos de leer. Domingo pasado, ¿qué fue lo que leímos? Leímos cómo el Señor eligió a 12 entre sus discípulos y los envió a predicar el Evangelio llenos de poderes para poder cumplir esa misión. ¿Qué estamos leyendo este domingo? El regreso de esa primera misión. ¿Y qué es lo que nos cuenta San Marcos? Cómo los apóstoles volvieron y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Vienen de cumplir la primera misión. Y aquí es donde empezamos a ver la imagen de Jesús como verdadero pastor, como el único pastor, aquel que conoce verdaderamente a las ovejas y conoce sus necesidades, porque ve la necesidad que tienen en ese momento sus discípulos. Vengan conmigo, les dice, a un lugar solitario para que descansen un poco. ¿Por qué? Y nos lo explica el Evangelio, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Jesús? Muy sencillo, ha visto la necesidad que tienen sus apóstoles, una necesidad de alejarse. Vengan a estar conmigo, para que podamos estar juntos, para que podamos tener un momento de tranquilidad, un momento de paz. ¿Es justo y bueno esto? Sí, claro. ¿Lo necesitan los apóstoles? Sí, por supuesto. Lo necesitan, necesitamos un tiempito de descanso. Y nos dice, no por vagos, sino porque era tanto el trabajo que podían quedar agobiados. No les daban tiempo ni siquiera para dormir, para comer. Y entonces es justo, es necesario. Y Jesús hace que se lleven a cabo sus planes. Los apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo en compañía de Jesús. Todo el plan se pone en marcha y es un plan justo, es un plan bello. Pero ¿qué sucede? Que el plan es estropeado. La gente los vio irse y los reconoció. Y entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. De tal modo que cuando desembarcan, Jesús vio una numerosa multitud que lo estaba esperando. ¡Qué tremendo! ¿Es justo y bueno que los apóstoles tengan este tiempo de descanso con Jesús? Sí. ¿Es necesario? Sí. Y sin embargo sus planes no se realizan. Y en ese momento lo que tenemos que hacer es ponernos nosotros en esa situación. Porque estamos llenos de esa autocomplacencia, de esa autocompasión hacia nosotros mismos. Sabemos contemplar muy bien las necesidades que tenemos.
Oye, ¿cuántas veces se escucha en los hogares aquellas frases? Pero no me pueden dar un minutito de paz y tranquilidad. He estado todo el día trabajando. No tengo derecho a estar en paz. Déjenme ver el noticiero, déjenme ver la novela, déjenme tener un rato en paz. Esto lo puedes escuchar de un padre, de una madre, dicho a sus hijos. Esto lo puedes escuchar también de un sacerdote. Pero si ya he estado confesando todo el día, ¿por qué siguen viniendo? ¿Por qué no me dan un tiempito de descanso? ¿Y es justo que él tenga ese tiempo de descanso un padre, una madre? Sí. ¿Es justo que tenga ese tiempo de descanso el sacerdote? Sí. ¿Era justo que los apóstoles tuvieran ese tiempo de descanso junto a Jesús? Sí. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros viendo a esta multitud que estaba esperando a Jesús? ¿Cómo hubieras reaccionado tú? Piénsalo por un momento. ¿Te hubieras molestado? ¿Te hubiera ofendido? ¿Te hubiera enojado aquella situación? Bueno, mira cómo actúa Jesús. Él se compadeció de ellos. No se exasperó, no perdió la paz. Pero ¿cómo no me dejaron un ratito si había venido yo a un lugar escondido? No, Él los contempla, los ve que andaban como ovejas sin pastor. Conoce cuál es la necesidad del corazón del otro, es decir, es capaz de compadecerse. ¿Por qué? Porque se puede colocar en el lugar del otro. Y puede entonces, por esa compasión, renunciar, no a aquello que no era justo, que no era necesario, sino renunciar, sacrificarse a aquello que era justo y necesario. Y en vez de enojarse, en vez de despacharlos, en vez de decirles, déjenme en paz, ¿qué es lo que hace? Se pone a enseñarles muchas cosas. El Evangelio no nos va a contar si al final se produjo ese tiempo de paz, de tranquilidad, de descanso que buscaba Jesús con sus discípulos. Lo que nos muestra es justamente el contrario, es que no se produjo. Que a pesar de que era bueno, de que era justo, que era necesario, no se produjo. ¿Por qué? Porque Jesús se compadece y sacrifica. Sacrifica aquello que era bueno, aquello que era justo, aquello que era necesario. Es capaz de renunciar a eso. ¿Por qué? Por amor a los otros. Y entonces, ¿qué se nos está mostrando con toda esta imagen? Al verdadero pastor. A ese pastor que siempre va a estar observándonos, que siempre sabe qué es lo que necesitamos, que siempre entonces se va a compadecer de nosotros. Y esto es la imagen del verdadero pastor. Yo voy a ser buen pastor en la medida que viva en la misma imagen de Jesús, que viva el mismo ejemplo de Jesús. Cuando no me harte, cuando no me compadezca de mí mismo, sino que me compadezca del otro. Cuando sea capaz de sacrificar lo que es bueno, lo que es necesario, lo que es justo, en beneficio del otro. ¿Por qué? Porque entonces estaré realizando la labor de pastor con verdadero amor. Porque ahí donde no hay amor que sea capaz de sacrificarse, nunca va a haber verdadero amor. Qué precioso es entonces contemplar toda la línea de este domingo. ¿Por qué? Porque se nos ha hablado de esos malos pastores. Sí, pero yo los voy a castigar. Y voy a enviar al verdadero pastor. Sobre su imagen se van a tener que construir los verdaderos pastores. ¿Eso va a eliminar que hayan malos pastores? No. Pero entonces yo voy a confiar en aquel que es el único y verdadero pastor. Y por eso a mí no me va a alejar del camino de la fe nunca la mala acción de ninguno. Y puede el Papa hacer horrores, y puede un obispo hacer horrores, y puede el cura hacer horrores. A mí no me va a mover un pelo. Porque yo no estoy en este mundo para confiar en los hombres. Estoy en este mundo para confiar en Dios. Él me pastorea
y por eso nada me falta. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.